¿Quieres hacer crecer tu dinero sin llamar la atención? La verdadera riqueza se construye en silencio, con movimientos inteligentes que pocos conocen pero que hacen una gran diferencia. En este video, te compartiré 9 estrategias discretas para crecer financieramente sin que nadie lo note y sin necesidad de aparentar. Quédate hasta el final, porque el último movimiento es el más poderoso y el que puede acelerar tu camino hacia la libertad financiera. 1. Automatiza tu dinero. Imagina que cada vez que recibes tu sueldo, tienes que enfrentarte a una pequeña batalla mental. ¿Gasto primero o guardo algo para el futuro? Muchas veces la respuesta es la misma, los gastos se imponen, y el ahorro queda para después. Pero ¿qué pasaría si pudieras ganar esa batalla sin siquiera pelearla? Eso fue lo que descubrió Laura. Durante años intentó ahorrar de manera manual. Se prometía separar una parte de su ingreso, pero al final del mes, el dinero siempre desaparecía entre salidas, pagos y compras que parecían urgentes. Se frustraba porque sabía que debía ahorrar, pero no lograba hacerlo de forma constante. Un día, una amiga le dio un consejo simple pero poderoso: automatiza tu dinero. Laura decidió probarlo. Programó en su banco una transferencia automática del 10% de su sueldo hacia una cuenta de ahorro el mismo día que recibía el depósito. Al inicio sintió miedo, ¿y si me falta para mis gastos? Pero pronto se dio cuenta de algo increíble, ni siquiera notaba la diferencia. Al eliminar la tentación de gastar primero, el ahorro sucedía solo. Lo mejor fue el alivio mental. Ya no tenía que decidir cada mes si ahorraba o no, esa lucha interna desapareció. El dinero se guardaba antes de que ella pudiera tocarlo, y poco a poco empezó a ver crecer su fondo de emergencia. Hoy, Laura dice que esa pequeña acción cambió su vida financiera. Lo que antes parecía imposible ahora ocurre de manera automática. Porque ahorrar no se trata de tener más fuerza de voluntad, sino de diseñar un sistema que funcione sin depender de tus emociones. Y eso es exactamente lo que logras cuando programas tu dinero para trabajar por ti. 2. Separa tu dinero en cuentas distintas. Cuando Sofía empezó a trabajar, pensó que con una sola cuenta bancaria sería suficiente. Ahí recibía su sueldo, de ahí pagaba la renta, las salidas, las compras y, si sobraba algo, lo usaba para ahorrar. Pero al cabo de los meses, siempre se encontraba en la misma situación. Su dinero desaparecía y no entendía en qué lo había gastado. La sensación de descontrol la perseguía. Un día, escuchó un consejo que le cambió la perspectiva: separa tu dinero en cuentas distintas. Al principio dudó, pensaba que sería complicado, pero decidió probar. Abrió 3 cuentas adicionales, cada una con un propósito claro, una para emergencias, otra para gastos fijos y una más para metas personales, como un viaje y un futuro curso que quería tomar. Lo primero que notó fue la claridad mental. En la cuenta de gastos fijos solo tenía lo necesario para cubrir su renta, servicios y transporte. Ya no había miedo de quedarse corta porque ese dinero estaba protegido. En la cuenta de emergencias, empezó a ver cómo poco a poco se acumulaba un colchón que le daba tranquilidad. Y en la de metas, cada depósito era un recordatorio de que estaba más cerca de cumplir sus sueños. Lo sorprendente fue cómo esta simple práctica cambió su manera de gastar. Ya no confundía dinero disponible con dinero para todo. Cada peso tenía un propósito definido, y eso evitaba compras impulsivas. Hoy, Sofía dice que separar su dinero fue como encender la luz en un cuarto oscuro. De pronto todo cobró sentido. Porque no se trata de cuánto ganas, sino de cómo organizas lo que tienes. Y con cuentas distintas, tu dinero trabaja para ti con claridad y sin confusión. Recuerda, si te está gustando este video, dale like y suscríbete para darte más consejos de ayuda. Pasamos a la siguiente. 3. Controla los impulsos de compra. Laura siempre se preguntaba por qué su cuenta bancaria parecía vaciarse tan rápido. Revisaba sus gastos y se daba cuenta de que no eran las grandes compras las que la dejaban sin dinero, sino esos pequeños impulsos: un par de zapatos en oferta, un gadget indispensable o esa compra rápida por internet a medianoche. Al principio se justificaba pensando que eran detalles sin importancia, pero al sumar todo, el monto era enorme. Un día, decidió que ya era suficiente. Si quería realmente avanzar hacia sus metas financieras, tenía que controlar sus impulsos de compra. El primer paso fue guardar su tarjeta de crédito en un cajón y solo cargarla cuando realmente la necesitaba. Además, llamó a su banco para bajar el límite de crédito, de modo que no pudiera endeudarse tan fácilmente. Esa simple barrera le dio más seguridad. El segundo cambio fue aplicar la regla de las 24 horas. Cada vez que sentía la urgencia de comprar algo, esperaba un día entero antes de decidir.
Sorprendentemente, 9 de cada 10 veces, el deseo desaparecía y se daba cuenta de que no lo necesitaba en absoluto. Por último, Laura creó pequeñas barreras psicológicas. Desinstaló aplicaciones de compras de su celular, borró los datos de su tarjeta de las páginas web y dejó de abrir correos con ofertas irresistibles. Hizo más difícil el camino para gastar, y eso redujo drásticamente sus compras impulsivas. Hoy, Laura se siente más ligera y con mayor control de su vida financiera. Descubrió que cada impulso controlado no era una pérdida, sino una victoria. Porque al final, ahorrar no es privarse, sino asegurarte de que tu dinero trabaje para lo que realmente importa. 4. Congela tu estilo de vida cuando aumenten tus ingresos. Cuando Marcos recibió su primer aumento de sueldo, lo celebró como cualquiera lo haría. Salió a cenar, se compró un celular nuevo y empezó a mirar departamentos más caros para mudarse. Sentía que, al ganar más, también debía vivir mejor. Pero al cabo de unos meses, notó algo desconcertante. A pesar de que su ingreso había crecido, su cuenta bancaria estaba igual que antes. El esfuerzo de trabajar más no se veía reflejado en sus ahorros. Fue entonces cuando escuchó un consejo que cambiaría su manera de manejar el dinero. Congela tu estilo de vida cuando aumenten tus ingresos. La idea era simple. En lugar de subir tus gastos al mismo ritmo que tu salario, mantén tu nivel de vida al menos un año más y utiliza el extra para ahorrar o invertir. Marcos decidió ponerlo en práctica. Cuando recibió su siguiente aumento, no lo destinó a cenas, gadgets ni renta más alta. Abrió una cuenta de inversión y programó transferencias automáticas con el monto adicional. Al principio le costó, porque la tentación de gastar estaba ahí, pero pronto vio cómo su dinero comenzaba a crecer. Lo que descubrió fue poderoso. Cada peso que no gastaba en lujos inmediatos se transformaba en un paso más hacia su independencia financiera. Mientras sus amigos vivían atrapados en el ciclo de gano más, gasto más, Marcos empezó a construir un fondo sólido que le daba tranquilidad y libertad. Hoy, cuando mira atrás, entiende que no fue el aumento lo que lo hizo avanzar, sino su decisión de congelar su estilo de vida y dejar que el dinero extra trabajara para él. Porque la verdadera riqueza no está en gastar más, sino en aprovechar la oportunidad de crecer sin perder el control. 5. Aprovecha el poder del tiempo. Cuando Valeria comenzó a trabajar, apenas podía ahorrar unos pocos dólares al mes. ¿De qué sirve guardar tan poco?, pensaba cada vez que veía su cuenta. Para ella, esa cantidad era insignificante frente a sus metas: comprar una casa, viajar o jubilarse tranquila. Por eso, durante mucho tiempo dejó pasar la oportunidad de ahorrar, convencida de que valía más gastar en el presente. Todo cambió el día que un colega le mostró una tabla de inversión a largo plazo. Le explicó que el dinero pequeño hoy parece poco, pero con los años se multiplica gracias al poder del tiempo. Valeria quedó sorprendida al ver cómo, con constancia, esos pocos dólares podían transformarse en miles. Descubrió que el secreto no estaba en la cantidad inicial, sino en empezar cuanto antes y dejar que el interés compuesto hiciera su trabajo. Intrigada, decidió probar. Comenzó a ahorrar de manera automática una pequeña parte de su sueldo, sin importar lo mínima que fuera. Al cabo de unos años, notó algo increíble: su fondo había crecido mucho más de lo que ella había aportado. El tiempo y la constancia estaban haciendo magia. Lo más importante que aprendió Valeria es que la riqueza no llega de un golpe, sino de pequeños pasos constantes que se acumulan con los años. Cada aporte, por pequeño que fuera, era una semilla plantada que el tiempo se encargaba de hacer crecer. Hoy aconseja a todos lo mismo: no subestimes el poder del tiempo. Si empiezas ahora, aunque sea con poco, tu yo del futuro te lo agradecerá. Porque al final, la constancia y el tiempo son los mejores aliados para construir libertad financiera. 6. Mantén tu progreso en silencio. Cuando Ricardo comenzó a organizar sus finanzas, nadie a su alrededor lo notó. Pasó de vivir al día a tener un fondo de emergencia, luego empezó a invertir y, poco a poco, su situación mejoró de manera sorprendente. Pero cometió un error: compartió sus logros con todo el mundo. Al principio se sintió bien, recibía halagos y admiración. Sin embargo, pronto vinieron las comparaciones incómodas: amigos que le preguntaban cuánto ganaba, familiares que le insinuaban que podía prestarles dinero y conocidos que lo miraban con recelo. Incluso sintió la presión de aparentar más de lo que realmente tenía para mantener esa imagen de éxito. Lo que había empezado como un triunfo personal se convirtió en una carga emocional y social. Fue entonces cuando comprendió el valor de un principio clave: mantén tu progreso en silencio. No porque debas esconderlo por vergüenza, sino porque proteger tu privacidad también protege tu tranquilidad.
Al mantener discreción, evitas presiones sociales, juicios ajenos y solicitudes de dinero que pueden desgastar tus relaciones. Ricardo decidió cambiar de estrategia. En lugar de hablar de sus logros, comenzó a enfocarse en disfrutar su avance de forma personal y silenciosa. Cuando alguien le preguntaba, respondía con sencillez y sin entrar en detalles. Descubrió que la verdadera satisfacción no estaba en la aprobación externa, sino en ver cómo sus esfuerzos lo llevaban a una vida más segura y libre. Hoy, Ricardo vive con más calma y libertad, porque ya no siente la necesidad de demostrar nada. Aprendió que el dinero trabaja mejor en silencio y que el éxito financiero no se mide por lo que muestras, sino por la seguridad y paz que construyes para ti mismo. 7. Construye un fondo de emergencia blindado. Cuando Mariana tuvo una falla en su coche de camino al trabajo, la reparación costaba más de lo que tenía disponible en su cuenta. Sin pensarlo, usó la tarjeta de crédito. El problema fue que no pudo liquidarla de inmediato y terminó pagando intereses altísimos durante meses. Esa experiencia la hizo darse cuenta de lo vulnerable que estaba. Cualquier imprevisto podía arrastrarla a deudas costosas. Fue entonces cuando entendió la importancia de construir un fondo de emergencia blindado. Decidió abrir una cuenta aparte, lejos de su cuenta de uso diario, para evitar la tentación de gastarlo. Incluso consideró opciones de inversión líquida, pero de acceso menos inmediato, como fondos de bajo riesgo, que la obligaban a pensar 2 veces antes de tocar ese dinero. Al principio, parecía difícil apartar dinero, pero empezó con pequeñas cantidades cada quincena. Con el tiempo, ese fondo creció y se convirtió en su escudo personal contra lo inesperado. La diferencia se notó en su tranquilidad. Si se enfermaba, si la nevera se descomponía o si perdía un ingreso temporal, ya no entraba en pánico ni recurría al crédito caro. El fondo de emergencia no es un lujo, es una herramienta de supervivencia financiera. Te protege de la incertidumbre y te da libertad para tomar mejores decisiones sin la presión de la deuda. Mariana descubrió que no se trataba de cuánto ganaba, sino de qué tan preparada estaba para los imprevistos. Hoy, con su fondo blindado, vive más tranquila. Porque sabe que los problemas llegan sin avisar, pero también sabe que tiene un respaldo sólido. Y entendió algo clave: la paz financiera no viene de evitar problemas, sino de estar listo para enfrentarlos sin caer en deudas. 8. Haz revisiones periódicas, no obsesivas. Cuando Andrés empezó a tomar el control de sus finanzas, cayó en una trampa muy común. Revisaba su cuenta bancaria todos los días, a veces varias veces al día. Cada movimiento lo estresaba, cada gasto lo hacía sentir culpable y vivía con la ansiedad de no estar haciendo lo suficiente. Aunque su intención era buena, esa obsesión lo agotaba y casi lo hacía abandonar su plan financiero. Con el tiempo, aprendió una lección valiosa: las finanzas personales se controlan con revisiones periódicas, no con chequeos obsesivos. Descubrió que lo más efectivo era sentarse una vez al mes, o incluso cada trimestre, a revisar sus ingresos, gastos, ahorros e inversiones. Esa práctica le permitió tener una visión clara de su progreso sin el desgaste de la ansiedad diaria. Así, en sus revisiones mensuales, Andrés confirmaba que su sistema funcionaba, verificaba si estaba cumpliendo con su presupuesto, si sus ahorros crecían y si sus inversiones seguían en buen rumbo. Y lo más liberador fue entender que no necesitaba estar pendiente cada minuto para tener éxito. Al contrario, su dinero trabajaba en silencio mientras él se enfocaba en su vida. El cambio fue radical. Pasó de sentir estrés constante a tener confianza y control. Las revisiones periódicas se convirtieron en una especie de reunión con su futuro, donde podía celebrar avances, corregir pequeños desvíos y ajustar metas con calma. Hoy, Andrés aconseja a quienes empiezan: confía en tu sistema y revisa con disciplina, no con obsesión. Porque la verdadera libertad financiera no se logra viviendo con miedo, sino con un plan claro, paciencia y revisiones periódicas que te aseguren que vas por buen camino. 9. Practica la generosidad discreta. Cuando Clara comenzó a ganar más dinero, sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Había trabajado duro para mejorar sus finanzas, pero también descubrió algo curioso: mientras más crecía su cuenta bancaria, más miedo tenía de perderlo. Se volvió rígida, casi obsesiva, pensando que cada peso debía invertirse o guardarse. Sin embargo, esa relación tensa con el dinero empezó a robarle paz. Un día, sin planearlo, decidió pagar discretamente el café de la persona que estaba detrás de ella en la fila. Nadie lo supo, ni siquiera el beneficiario. Pero Clara sintió algo diferente: ligereza. Fue en ese momento cuando entendió el valor de practicar la generosidad discreta. Ayudar en silencio, con pequeños gestos o donaciones, le enseñó que el dinero no debía ser un fin en sí mismo,
sino un medio para crear bienestar. No necesitaba hacer grandes donativos ni recibir aplausos, bastaba con apoyar a alguien que lo necesitara, compartir un poco de lo que tenía o donar a una causa en la que creyera. Estos actos equilibraron su relación con el dinero y le recordaron que la abundancia no solo se mide en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de dar. Con el tiempo, Clara descubrió que ser generosa en silencio fortalecía su paz interior. Ya no veía al dinero como algo que debía controlar con ansiedad, sino como una herramienta que también podía generar impacto positivo en su entorno. Hoy, vive con más serenidad porque comprendió que la verdadera riqueza no se trata solo de cuánto tienes, sino de lo que compartes sin esperar nada a cambio. La generosidad discreta le dio un sentido más profundo a su progreso financiero y a su vida. Recuerda, no se trata de fuerza de voluntad, sino de crear sistemas que eliminen decisiones innecesarias. Así tu dinero crece solo, en silencio, mientras tú disfrutas tranquilidad y libertad. Ahora ya conoces 9 movimientos inteligentes para crecer financieramente en silencio, pero ¿qué pasa si sientes que no tienes dinero para empezar? En el próximo video te comparto 5 cosas que debes hacer si no tienes dinero, pasos simples pero poderosos para salir adelante y comenzar tu camino hacia la libertad financiera. Haz clic ahora y descúbrelo.